entonces con un segundito con el estudio de la Carta a los Romanos. Les había hecho una propuesta, no sé si se recuerdan, con libertad, quien quiera aprovechar un poco más este estudio que estamos haciendo de la Carta a los Romanos, que es muy nutrida en conceptos, en enseñanzas, ¿no? Y bueno, hablábamos de, por ejemplo, la lectura repetitiva, allí pausada, tratando de entender. Es importante la oración previa, porque el Señor es quien nos ilumina, ¿no es cierto?, para poder entender. Y de allí en más proponíamos hacer un resumen, versículo por versículo, tema por tema, porque a lo mejor por allí aparecían 2 versículos, 3 versículos hablando del mismo tema, y eso nos ayudaba buscar los significados de las palabras que tenemos ciertas dudas, más allá que sean de uso cotidiano por allí o que lo encontramos muy frecuentemente en las escrituras. Y hasta podíamos tener un vínculo allí a través de WhatsApp, si me lo enviaban, podíamos tener ahí un contacto también por WhatsApp, sumado a lo que hablemos acá los martes, y bueno, con la intención de ahondar más y sacarle más provecho al estudio, ¿no? Porque estamos ya en el carácter de estudio, ¿no? Profundizando un poquito más las escrituras, pero como les proponía, con libertad, quien lo quiera hacer bien, y si no, bueno, igualmente que estemos acá juntos ya es un evento leyendo, escuchando el mensaje. Así que bueno, queda la invitación cursada nuevamente. Así que Romanos capítulo 3 vamos a comenzar. Vamos a ver algunos puntos de los versículos 1 al 8, como también habíamos sugerido, ¿no?, que es una continuación de lo que nos estaba explicando Tito también el martes pasado, acerca de este conflicto que había allí entre los judíos, ¿no es cierto? Claro, aparecía un nuevo mensaje, una nueva enseñanza, y lógicamente que disentía a sabiendas de ellos, disentía con lo que ellos entendían de lo que había sido el mensaje de Dios. Y ciertamente no era poca cosa, porque no hablamos de algo que se enteraron la semana pasada y venían a hablar de ello, sino que tenían una enseñanza proyectada en el tiempo de muchos siglos, y bueno, ahora había un mensaje nuevo allí. Si bien no era nuevo en realidad, ¿no?, porque lo que era nuevo para ellos, porque no lo habían entendido originalmente desde los días de Abraham, ¿verdad?, los planes de Dios. Pero así estaban las cosas, así que por eso vamos a leer los 8 versículos estos y vamos a ir descubriendo algunos puntos que nos declara acá la Escritura. Leo pausadamente porque tiene muchas figuras, muchas preguntas aquí, y para que entendamos, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Que también nos explicaba Tito el martes pasado al respecto. Mucho, responde el versículo 2, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3. Nuevamente una pregunta. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, pregunta. Vuelve a preguntar. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, responde. Antes bien sea Dios veraz o fiel y verdadero,
como es Dios. Es veraz, antes sea veraz. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Frase sacada del Salmo 51. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, nuevamente una pregunta, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol. En ninguna manera responde, ¿no? De otro modo, pregunta, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, pregunta nuevamente, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? No obstante, notemos que estas preguntas no se las está haciendo el apóstol, las está manifestando, hablándole a los judíos, para que los judíos recapaciten, ¿no? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnian y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Así que un pasaje que tiene, notaremos su complicación, ¿verdad? No sería tan sencillo. Pero como decíamos, el conflicto viene ya enmarcado en los versículos anteriores que se expusieron la semana pasada y que habla justamente de la relación de los judíos con la ley de Dios y todo esto que nos refería. ¿Y cuál era el proyecto de Dios verdadero, profundo allí, al manifestar esto a un pueblo que, como entendemos, desde los tiempos de Abraham dispuso Dios para manifestar su palabra? Y leemos el sentir del Señor justamente en el versículo 29 del capítulo 2, leemos solamente que dice, sino que es judío el que lo es en su interior. Ahí es donde apunta el Señor. Esa es la frase base. El Señor quiere llegar al corazón, a la mente también, en el razonamiento, en el reconocimiento, pero en la lógica también de todo lo que era esta manifestación de Dios en su ley, en su orden, porque era establecer un orden de vida, es para aplicarlo acá, más allá que después, como conocemos, no es factible cumplirlo en su totalidad, porque lógicamente también tiene como argumento mostrar los que son los parámetros de Dios, el estándar de Dios, y ante la debilidad humana de nosotros de no poderlos cumplir. Así que hace falta agregar allí algo más, la solución, que conocemos cuál es la solución a todo esto. El Señor, la obra de Dios a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que el plan estaba, lo tuvo previsto permanentemente Dios, lo manifestó y ellos no lo entendieron. Sí lo entendió Abraham, porque creyó a Abraham, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Ahí está, de comienzo, de arranque. ¿Y quién era Abraham? Y Abraham era un hombre allí que estaba inmerso, rodeado de todo un pueblo pagano, con todas las cosas que allí se vivían y se promovían, pero habrá visto Dios una persona especial en él, especial en el sentido de su corazón, no especial porque tuviera grandes trascendencias, pero ciertamente vio una nobleza, podríamos decir, en el corazón de Abraham, que lo llevó a Dios a manifestarse a él en su principio, de la manera que conocemos. Y ciertamente, como conocía a Dios, no falló Abraham obedeciendo a Dios en su totalidad.
Por eso lo remarca tan enfáticamente la Escritura. Confió a Abraham, creyó a Abraham, tuvo fe a Abraham. Por eso lo menciona también como el padre de la fe. Y ese es el ejemplo, sin más, que quedó desde aquel tiempo plasmado en los planes de Dios para toda la humanidad, ¿verdad? No obstante, igualmente, ahí podríamos decir que fue más relevante, porque hubieron personas también, notamos antes en los tiempos también, que obraron del mismo modo. Allí lo tenemos a Noé, sin ir más lejos, ¿verdad? No confió Noé, no tuvo fe Noé. Uno piensa, y la verdad es un poco escalofriante, ¿no es cierto? Que sería ahí como que viene Dios y nos dice uno de nosotros, mire, ve a la plaza ahí del barrio y ponte a armar un barco. ¿Y para qué va a ser esto? ¿No es cierto? Una cosa insólita. ¿Pero qué hizo Noé? Dios lo mandó, allá voy. Yo lo hago porque lo mandó Dios. Confió Noé también, ¿no es cierto? Así que se trata de esto, el plan de Dios. Lamentablemente, como nos está refiriendo los pasajes que meditamos, no fue entendido así por el pueblo de Israel. Así que bien, vamos a las preguntas que se disponen en primera instancia, ¿no? Este conflicto. Habla de judíos circuncidados bajo la ley, dice, no cumplen. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío y qué aprovecha de la circuncisión? Porque ciertamente ellos tenían toda la manifestación y no la cumplían. Pero dicen, entonces, ¿pero de qué aprovecha de que seamos judíos? Y no solo por el término de la nación, sino por la marca de la circuncisión. ¿Y de qué aprovecha todo esto? Dice mucho, contesta, de todas maneras, primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Ya veníamos desarrollando, se venía desarrollando en los escritos anteriores que ellos tenían toda la manifestación, todo el conocimiento de la legislación y no la cumplían. Pero dice, pero mire, los otros que no conocen la cumplen por naturaleza. Entonces, volvemos al mismo caso. Lo cumplen porque los demás, sin tener toda la manifestación de Dios, habiendo sido dirigida directamente a ellos, lo estaban cumpliendo y ellos no. Así que el conflicto estaba puesto allí, pero entonces dice, ¿de qué aprovecha? De que seamos judíos y que seamos incluso circuncidados, y los otros sin ser nada de esto, no tener nada de esto, entonces todo lo mismo. Entonces viene la respuesta. No es así, ¿no es cierto? Porque ciertamente, dice la palabra, ha sido confiada a ellos. Ahora, dice, ¿qué ventajas tiene el israelita? Habla del judío, no habla de israelita. Ahí podremos notar un punto interesante. ¿Por qué habla de judío y no habla de israelita? Sabemos de que, si nos corremos en la historia, hubo una división de reinos, ¿no es cierto? Quedó el reino sur, el reino norte fue cautivo y nunca apareció más en la escena, ¿no es cierto? Estará disperso en el mundo, nos dice la Escritura. Y entonces hablamos de judío por la tribu de Judá y Simeón, que quedaron al sur del territorio allí que Dios le había dispuesto. Así que los días de Pablo, y actualmente igual se habla de judíos, pero en realidad la nación es Israel, y actualmente la nación es Israel, más allá de que lo habitan los judíos. Así que es un punto a tener presente, porque en algún momento que el Señor los disponga va a entrar en escena lo que no se conoce, quedó disperso, aquel reino norte entrará otra vez en actividad en los planes de Dios. Entonces, ¿qué aprovecha el ser circuncidado? Vamos por parte, ¿no es cierto? Ser judío es la nación
a la cual Dios eligió desde los días de Abraham para dar su palabra, como dice. Pero ahora viene la circuncisión. Dios estableció una marca o un evento que, como nos explicaba Tito la semana pasada, refería a un corte allí en las partes íntimas del hombre, digamos, y eso desde los días de Abraham lo dictaminó Dios para que fuese una marca de lo que Dios había pactado en un principio con Abraham, que le iba a dar toda una descendencia y que le iba a dar un lugar, un territorio donde se iba a desarrollar esa descendencia. Y eso era un pacto que no se iba a modificar y sabemos que es así. Pero estaba también esta marca del pacto. Y qué bueno es eso, ¿no? Porque nosotros, si seguimos yendo hacia atrás en la historia, vemos que también Dios hizo pacto con Noé, como referíamos recién. Y también hizo uso de una marca para recordar ese pacto. Allí estaba el arco iris, donde dice que, bueno, no iba a volver a ejecutar juicio sobre la humanidad del modo que lo había hecho en esa oportunidad con el diluvio. Cuando le toca el turno a Abraham, hace también pacto con Abraham y aparece la marca de la circuncisión, que es una marca, insisto, de aquel pacto. Ahora, qué bueno es la proyección a nuestros días, que también hay un pacto vigente por la persona del Señor Jesucristo para los que acudimos a Él en el reconocimiento de su persona y el reconocimiento de nuestros pecados y pidiendo perdón por nuestros pecados. Y también aparece en escena una marca, que por allí hay algunas líneas de pensamiento que van hacia algo equivocado, pero ¿quién les parece a ustedes o quién sabe cuál es la marca que tiene el creyente del pacto con Dios en la salvación? Porque tenemos una marca, y vaya marca. ¿Cuál sería? ¿Quién me puede contestar? El Espíritu Santo. Pero muy bien, el Espíritu Santo, sin lugar a duda. Y digo esto porque algunos dicen, el bautismo es la marca. ¿Cómo que el bautismo es la marca? No, es la señal. El bautismo es la señal, ¿no? Y si se convirtió y no se bautizó, entonces no es salvo. No puede ser. La persona se convierte y Dios pasa, entrega el Espíritu Santo que muere en la persona. Esa es la señal allí del pacto que se hace de Dios con la persona y de que se va a cumplir en su salvación. Así que es todo un evento, la señal, no es algo que tiene poca validez, es una señal de un pacto realizado por el mismo Dios, ¿no? Así que bien refiere acá, dice mucho, en todas maneras, el versículo 2, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra. Pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Un momentito, por favor. Bien. Vamos a acotar. Claro, se anula la fidelidad de Dios porque algunos hayan pecado, dice, o hayan sido incrédulos. La fidelidad de Dios no se anula nunca, ¿no es cierto? Más allá de la condición de las personas. Dios permanece fiel, es una característica de Dios. Dios no puede faltar a su fidelidad, es una constante en el tiempo. Ahora, qué bueno es que también usemos este principio para evaluar
como evaluamos en los registros bíblicos de los sucesos con el pueblo de Dios, en este caso, los judíos, ¿verdad? Donde no se mantuvieron fieles más allá de las condiciones especiales que Dios le brindó a ellos, nosotros nos encontramos en una condición similar. Y Dios también reclama de cierta manera la fidelidad en cada uno de nosotros. Y entonces podemos analizar qué pasó con aquel pueblo tan cuestionado, si se quiere. Lo hacemos en este momento a la hora de buscar una explicación y una enseñanza. ¿Por qué la infidelidad de aquel pueblo? Cuando tuvo tanta demostración de parte de Dios. Podemos asombrarnos nosotros y decir, pero qué bárbaro, pero ¿cómo? Los sacó de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto, los alimentó, pararon ahí al poquito tiempo, se detienen en aquel monte que ardía y se presenta el mismo Dios allí a explicarle a través de Moisés todo la ley, los parámetros de Dios para que sigan viviendo y viviendo de bien en mejor. Y no se mantienen fieles. Claro, pero ¿qué pasaba a ellos? Ellos venían de la esclavitud en total subordinación a los egipcios, con todas sus costumbres. Vemos allí que, claro, se va Moisés, le dice, esperen acá, que subo al monte a hablar con Dios. Y resulta ser de que sube al monte y pasa un día, pasan 2 días, pasaron 40 días hasta que volvió Moisés. Y bueno, fue lo necesario para que Dios hablara y le explicara todas las cosas que hizo con Moisés. Y el pueblo estaba allí y ya, claro, entró en incredulidad. Nos habrá engañado, se fue y no va a volver más. Y entonces aparece ahí la situación de aquel becerro, que era lo que hacían también los egipcios, ¿no es cierto? Porque esos son todos símbolos paganos, que hablan de la fertilidad, de la fuerza, etcétera, qué sé yo, costumbre que traían de los egipcios y la quisieron poner ahí a través de Aarón inclusive. Pero qué notorio que qué es lo que los hizo flaquear en el punto justamente de la fidelidad. Podríamos decir que ellos, más allá de la impaciencia, de la desesperanza, porque habían pasado 40 días, pero estaban viendo lo que estaba ahí cerca de ellos, que habían pasado 40 días, pero no estaban viendo todo lo que había pasado por atrás, de lo que había hecho Dios hasta traerlos a ese lugar. Entonces entraron en desorientación y entraron justamente en esa desorientación, en desatender, en distraerse de lo que Moisés o Dios a través de Moisés les estaba haciendo llegar a ellos. Ese don sin igual de haberles elegido y de por tanto tiempo haberlo traído en una bendición sobre otra para que sean verdaderamente libres, como también nos dicen los escritos del Nuevo Testamento, somos libres, verdaderos, en el Señor Jesucristo. Y el plan, como Dios es fiel, ese plan lo mantiene en todo tiempo. Y de hecho que lo quería aplicar con ellos también. Así que hubo distracción y hubo impaciencia. Y también eso nos llega a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra atención, y en nuestra paciencia también para llevar adelante nuestra vida, para estar atentos a las cosas del Señor? Porque estamos en ese aspecto en la misma condición. Y después aparece también en escena los conformismos. Y bueno, me conformo así como estoy. Total, estoy bien. Y bueno, y en ese momento, si vamos al caso, volviendo para atrás a la escena del pueblo ahí sobre el monte, venían bien, asistidos por Dios, libres, guiados, etcétera, pero apareció en escena la distracción. Y yo creo que ese es un mal que tenemos los seres humanos en todo tiempo, ¿no es cierto?
cuando nos distraemos. Y si nos distraemos de las cosas de las cosas de Dios, bueno, mal para nosotros, ¿no es cierto? Pagaremos el precio de nuestra distracción. Y fue lo que le sucedió también al pueblo. Se distrajo, se impacientó y apareció en escena entonces el Señor. Cuando ve todo eso, ¿y qué le dice a Moisés? Bueno, no, ya, baja pronto porque las cosas se pusieron mal. Y le explica. Y Moisés va y mira, y ve ciertamente lo que había sucedido. Y entonces, ¿qué se enciende en Dios? La ira, ¿no es cierto? Y entonces habla con Moisés. ¿Y qué le dice? Mira, este tema lo solucionamos muy rápido, porque la verdad que se corrompieron y se corrompieron mal. Así que lo extermino y con vos voy a hacer ahora una gran nación. ¿Qué habrá sentido Moisés para escuchar esas palabras de parte de Dios? No, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Por favor, habrá suplicado. Y ciertamente suplicó. Dijo, ¿cómo van a decir? Sacaste de Egipto, vino el pueblo por el desierto, todo, y ahora para que lo elimines en medio del desierto. No haga eso. Bueno, está bien. Y Dios atendió a Moisés. Claro, escuchamos por allí la expresión como que Dios se arrepintiera de sus juicios. Iba a establecer un juicio bravísimo ahí, severísimo, con aquel pueblo, ejecutándolo. Pero en lo más mínimo, Dios sabe todas las cosas, sabe todo lo que va a pasar antes de que ocurra, sabe cómo vamos a pensar, qué notorio, cómo vamos a pensar antes que pensemos. Así que sabía cuáles iban a ser los pensamientos de Moisés, sin lugar a duda, pero él dejó que las cosas transcurrieran para actuar y para verdaderamente manifestar también el criterio de Dios, su misericordia, ¿no? Y esa misericordia que se proyecta también a nuestros tiempos en nosotros. Y quiere que ciertamente nuestros pensamientos sean los adecuados, los correctos, que estemos atentos, concentrados en sus cosas para llevar nuestras vidas adelante. Así que qué bueno es poder destilar de los escritos bíblicos cómo es la condición del ser humano, del hombre, más allá de los tiempos, más allá de los pueblos, los nombres, etcétera, y cómo es el pensamiento de Dios, porque aquí está manifestado el pensamiento de Dios en todo esto que Él nos ha dejado, en todos estos relatos, ¿verdad? Muy bueno. Así que ciertamente aprovecha, versículo 2 dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, porque allí estaban, Moisés había bajado con las tablas, dice, escritas por el dedo de Dios, y estaba allí toda la ley, la legislación, los parámetros de Dios escritos, y ciertamente eso era importante. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la infidelidad de Dios. De ninguna manera, dice. Antes bien sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y bueno, era la condición del hombre en ese tiempo y es la condición del hombre también en nuestros tiempos. Dios sigue siendo veraz. Y cuando dice la expresión, claro, es una expresión un poco fea, así que Dios me está tratando de mentiroso. Es medio feo, ¿no? Que se lo trate a uno de mentiroso. Pero yo creo que no pasa por decir alguien somos mentirosos, soy mentiroso. El problema no es tanto ese, sino el problema cuando hay engaño, que ciertamente sería similar, pero me engaño a mí mismo. Ese es nuestro problema más severo. Y el pueblo, ¿qué hacía aquel pueblo? Y se engañaba a sí mismo. Porque ¿qué hacía? Consideraba que como él, y considera al día de la fecha, que como ellos piensan, como ellos evalúan todas las cosas que incluso vienen de Dios, es como ellos lo articulan, como ellos lo piensan, como ellos lo proponen. Y lo hacen en sí mismo incluso. Veía vez pasada, lo podemos ver cualquiera allí en una Biblia, una foto
de un judío, un hombre anciano, y conocemos, conforme al pasaje de Deuteronomio capítulo 6, una cajita que se ata acá en la frente de cuero, ¿no es cierto?, y donde hay unas líneas escritas allí con algún versículo bíblico y demás. Si uno ve eso y unas cintitas, eso que se atan en los brazos, demás, en las muñecas, y uno dice, ¿cómo podés entender de esa manera? Y nos asombramos. Pero ¿no dirá Dios muchas veces lo mismo de cada uno de nosotros? ¿Cómo entendés? ¿Cómo haces lo que haces si yo te estoy explicando, te estoy diciendo? Y es como que me aparezco yo mañana y me ven con una cajita en la frente, van a decir, ¿qué le pasó? ¿No es cierto? Y por allí no vaya a ser que nos pase, y seguramente nos pasa. Ahora, qué bueno es que tenemos la luz de Dios, ¿no es cierto?, que nos ilumina para mostrarnos lo verdadero, porque ahí está. ¿Cómo alcanzar? No es fácil, pero no es imposible. El creyente tiene una provisión especial en eso. Como los judíos estamos viendo, tenían su relevancia porque fueron circuncidados, porque le fue manifestado el pacto, porque le fue dada las escrituras. El creyente también, sin alabarnos y decir que somos algo superior, pero ciertamente tenemos una provisión de parte de Dios para encontrar la verdad. Hablábamos recién de la fidelidad, algo muy importante. Hablábamos recién de estar atentos, algo muy importante, y no estar distraídos. Al distraído le va mal. Al que está atento, bueno, tiene mejores expectativas, vamos a decir, ¿no es cierto? Y en la comunión con el Señor, cuanto más. Porque el Señor obra en nuestra mente, sin lugar a dudas. Nos pasa a todos, estoy seguro. Nos asombramos muchas veces. Oh, mira lo que se me ocurrió. Mira cómo solucioné esto. Mira cómo me abrió la puerta el Señor allá y me resolvió ciertos asuntos. Y vemos la mano de Dios, lo vemos al Señor. Lo vemos al Señor que va delante nuestro, ¿no es cierto? Y eso es bárbaro, eso nos alienta mucho. Así que se trata de esto, ¿no? Y releemos la hora, a ver, me fui con la hora. Bueno, como acá podemos terminar y seguir la próxima, releemos solamente, de ninguna manera, el versículo 4, antes bien sea Dios veraz, verdadero, y todo hombre mentiroso, como está escrito, y lo que dice a continuación es una referencia del Salmo 51, que muy pesada referencia, leamos el Salmo 51 y nos vamos a dar cuenta de qué está hablando, y vamos a encontrar allí algunos puntos a destacar también, pero lo vamos a dejar para el martes próximo porque pasó la hora un tanto ligerito. Para mí al menos, espero que para ustedes también, porque si no fue un desastre. Así que bueno, que el Señor nos siga bendiciendo, mis queridos.